reported structure fire for Light Force 64. We're taking some pretty heavy flak on Adams about Hobart. There's three separate structure fires through the window. Like the car. PD in that area is the fire company's assigned. We have a fireman shot. We need help immediately. Roger, OCD, we can't see us out in front of the gurney. Un capítulo crudo, un capítulo violento en la historia estadounidense. Los disturbios de 1992 de Los Ángeles, motivados por tensiones raciales. Ahora iremos viendo lo que pasó y vamos a intentar tratar el tema con la máxima seriedad posible y bueno, pues analizar un poquito los personajes clave que intervinieron en esto, los hechos, lo más objetivamente posible. Hablaremos de ciertos individuos y solo de esos individuos, y esto no es extensible al resto de policías ni de cuerpos de policía. ¿Qué deciros? Este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Muy buenas noches, gente guapa, gente preciosa, harlowesas, sandungueros, sandungueras, feliz puto martes, lo primero. Muy buenas, Mr. Code. Buenas noches a todas y todos. Lo segundo, me gustaría decir algo antes de empezar el programa de hoy, puesto que creo que hace falta para que luego no me busque nadie las cosquillas. Vale, vamos a hablar de una serie de hechos que implican a miembros del cuerpo de policía de Los Ángeles, 4 en concreto, durante la época de los disturbios en Los Ángeles. En ningún momento lo que voy a decir, creo que esto es obvio, pero me gustaría recalcarlo, se extiende a ningún otro individuo ni a ningún otro cuerpo policial de cualquier otra parte del mundo. Hoy vamos a hablar de hechos y voy a poner las cosas como fueron. Lo digo porque no quiero que se me malinterprete que las cosas que voy a decir de esos agentes de policía o de ese cuerpo de policía en concreto se tome como algo extensible a los demás. Me gustaría empezar enseñándoos una serie de imágenes. Las imágenes que estamos viendo son un recordatorio, un recuerdo de los disturbios que sacudieron la ciudad de Los Ángeles en 1992. Edificios ardiendo, el caos tomando las calles. Pues todo esto, esta convulsión, esta crisis, estos disturbios se cobraron más de 60 vidas, hubo más de 2.000 personas heridas y las pérdidas económicas y materiales se estimaron en más de $1.000 millones. La furia de una parte de la población, la más oprimida, la más brutalizada, acabó explotando, dejando una gran parte de la ciudad en ruinas. Esto ocurrió el 29 de abril de 1992. Duró 6 días. Y bueno, desde luego fue un antes y un después en la historia reciente de los Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar de ello. Y la pregunta que uno no puede evitar hacerse viendo estas imágenes es ¿cómo diablos hemos llegado a esto? ¿Qué es lo que ha pasado para llegar a este estado de caos, de destrucción? Algo tuvo que desatar esa salvaje erupción de violencia. Y la respuesta a estas preguntas se encuentra en una serie de personajes, una serie de eventos y las tensiones raciales acumuladas a lo largo del tiempo. Pues para entender todo esto, como os he dicho, es necesario que pongamos los peones en el tablero. Vamos a hablar de los personajes implicados, relevantes en toda esta historia, para que entendáis mejor la movida. Hablaremos de los personajes y luego los situaremos en donde estaban y lo que estaban. Pues vamos con el primer personaje, casi podríamos decir que fue prácticamente el detonante. Este es Rodney King. Rodney King fue víctima de brutalidad policial y es el hombre cuya brutal paliza a manos de la policía de Los Ángeles desencadenó en gran parte, cabe decir, la tormenta de eventos que llevaría posteriormente al grueso de los disturbios. El 3 de marzo de 1991, de madrugada, King fue detenido después de una persecución a alta velocidad y las imágenes de 4 policías golpeándole salvajemente y cruelmente fueron grabadas por George Holiday.
Kennedy, un vídeo aficionado, pues que, mira, casualmente vivía cerca y tenía un pedazo de cámara, que lo vi en un documental, una cámara tremenda, Sony, con la que grabó la movida. El juicio posterior, la absolución de los oficiales, esto hablaremos más tarde, provocaron una gran ola de indignación y pusieron de manifiesto pues los enormes problemas sistémicos, sistema de justicia estadounidense y la aplicación de las leyes. Cabe hablar también de los 4 policías involucrados. En el ojo del huracán, los 4 policías implicados en el caso, en la brutal paliza a Rodney King: Lawrence Powell, Timothy Wind, Theodore Briseno y el sargento Stacy Kuhn. Eran agentes de la policía de Los Ángeles y fueron, como he dicho antes, capturados, pillados infraganti en una grabación en la que le propinaban golpes y descargas eléctricas a Rodney King tras una persecución, como he dicho, a alta velocidad. Nuestro siguiente peón en el tablero es Daryl Gates, el jefe del departamento de policía de Los Ángeles en aquel momento, que tuvo un papel importante, ya lo veréis, en el desarrollo de toda la crisis que hubo. Puedo adelantar, hubo críticas a su liderazgo porque tenía un enfoque muy polémico, una actitud muy arrogante, muy prepotente, y además autorizaba el uso de tácticas ultraviolentas bajo su mando. Nuestro siguiente personaje es Tom Bradley. Tom Bradley fue el primer alcalde afroamericano de Los Ángeles y también tuvo un papel grande, aunque vamos a pasar un poco de puntillas, pero tuvo un papel grande en todo esto. Desde un principio fue muy conciliador, intentó pues apelar a la moral y a la entereza de la población, esfuerzos loables, pero a pesar de sus esfuerzos, pues bueno, al final esto se les salió de las manos, como es normal, porque esto fue tochísimo, ahora lo veréis, y bueno, pues escapó de su control, pero fue un tío que siempre estuvo abogando pues por vamos a parar y vamos a pensar y vamos a hablar, que también sabía ver la injusticia en todo lo que pasó, que también habló muchas veces de esto. De hecho, nuestro siguiente personaje es Latasha Harlins, una adolescente afroamericana que se convirtió en una víctima trágica de la violencia racial. Su asesinato a manos de Sun Ya-du, una tendera coreana, pues sumó más tensión, echó gasolina al fuego que ya pues estaba desbordado. Nuestro siguiente personaje es la propia tendera coreana, Sun Ya-du, la protagonista del incidente de Latasha, que exacerbó todavía más las tensiones que ya había entre negros y coreanos, que luego hablaremos de esto. La siguiente es Joyce Carlin, jueza. La jueza, en concreto, encargada del caso de Latasha Harlins, que hemos visto antes, y hablaremos de su controvertida decisión. Nuestro siguiente personaje es el presidente George H.W. Bush. El entonces presidente también tuvo su participación, aunque un poco más residual en nuestra historia de hoy. Hablaremos un poquito de los discursos que hizo durante toda esta crisis y las medidas que tomó. El último personaje en el tablero es George Holiday, el testigo crucial, la persona que grabó la paliza a Rodney King con su videocámara. Su vídeo se hizo en muy poco tiempo lo que ahora llamaríamos viral, y además se convirtió en un testigo clave en el proceso legal que hubo a posteriori. Y bueno, y con estos personajes que tenemos ya sobre el tablero, porque no es ningún secreto la mala reputación precisamente de la policía de Los Ángeles en estos temas. Pero para entender los disturbios, pienso que cabe hablar antes de las tensiones raciales que ya venían existiendo y que llevaron a disturbios similares, aunque a mucha menor escala, en la década de los 60. Bueno, pues esto, como también los del 92, fueron el resultado de la creciente desigualdad del racismo institucional, que sigue más o menos con la misma intensidad hasta principios de la década de los 90, donde nos vamos a centrar. Y bueno, concretamente vamos a desplazarnos hasta la noche del 3 de marzo de 1991, cuando 4 energúmenos, 4 salvajes, 4 racistas vestidos de uniforme, apalean brutalmente a un hombre negro, desarmado, indefenso y esposado en el suelo. Este hombre es Rodney King, taxista de 25 años, que en ese momento cabe decir que estaba en libertad provisional por un delito de robo, lo cual no es óbice para darle la santa paliza que le dieron, cabe también opinar, ¿no? La policía persiguió su vehículo a gran velocidad hasta darle caza y de paso una paliza, mientras bromeaban, de hecho, sobre apalizar negros. Estaban encantadísimos con su labor, disfrutaban de lo que hacían, pero esta vez algo fue mal para ellos, claro, algo fue diferente. Y es que esta vez, para desgracia de estos matones, había pruebas. Gracias a un ciudadano llamado George Holiday, que al ver el suceso desde su ventana decidió grabarlo todo con su videocámara profesional
profesional, obteniendo un vídeo que dio la vuelta al mundo en cuestión de horas, dio la vuelta al país, de días, dio la vuelta al mundo. Un vídeo en el que se ve a esta gentuza golpear hasta 56 veces a un hombre desarmado, indefenso y esposado boca abajo en el suelo. Y pese a que esto fue el catalizador principal de estos disturbios que pasarían después, no fue lo único. Esto de lo que vamos a hablar ahora es muy fuerte, os repito, es súper fuerte. 13 días después, el 16 de marzo de 1991, Latasha Harlins, una niña afroamericana de 15 años que simplemente quería comprar una botella de zumo de naranja en una tienda, tuvo una discusión con la dueña, la coreana Sun Ja-doo. La dependienta acusó a la niña de querer robar la botella de zumo, a lo que la niña respondió que por supuesto iba a pagar por él, ya que no tenía la necesidad de robar nada. Sun Ja-doo se lanza entonces a por la mochila de la niña intentando arrebatársela, convencida de que Latasha ha robado algo de su tienda. La dependienta y la niña forcejean y Latasha decide abandonar la tienda. Entonces, cuando la joven se da la vuelta para salir, Sun Ja-doo saca un revólver y dispara a Latasha en la parte posterior de la cabeza, matándola al instante. En el vídeo de seguridad, que también se ve bastante borroso, aunque si ves el vídeo sí que se puede apreciar, se ve en todo momento como Latasha lleva dinero en su mano para pagar su zumo y no está haciendo nada extraño. Por contra, a Sun Ja-doo se le ve muy nerviosa y muy alterada. Y bueno, testigos oculares y el propio vídeo de seguridad contradicen la versión que la tendera dio a la policía, en la que aseguraba que la joven le gritó y se mostró agresiva. Dichos testigos, que he mencionado, los testigos oculares, porque había más gente en la tienda, coincidieron en que la tendera utilizó expresiones duras y vejatorias contra Latasha y que de acuerdo con estas versiones y con el vídeo de seguridad no había hecho nada malo ni pareciera que lo iba a hacer. La tendera se refirió a la niña, y perdón por las expresiones, pero es que las tengo que traducir, como perra, puta, zorra, negra de mierda o basura negra. Menuda boquita tenía la tendera. Se descubrió además que el revólver de esta señora estaba alterado de forma que hacía falta mucha menos presión de la normal para disparar, para apretar el gatillo. Y además la propia cinta de vídeo, la propia grabación mostraba como la tendera, como la señora Du, agarra varias veces a Latasha del jersey, ¿no? De la pechera y le grita en la cara, le intenta quitar la mochila, la zarandea, a lo que la chavala responde dándole un puñetazo en la cara. Y aquí lo considero defensa propia. Cuando la joven intenta alejarse, la tendera todavía le intenta arrojar un taburete a la cabeza. La asesina racista intentó justificarse después diciendo que sus acciones fueron en defensa propia, pero en ningún momento del vídeo ni de las declaraciones de los testigos podemos encontrar tal violencia por parte de Latasha. En ningún momento se ve que Du se pueda sentir amenazada o intimidada por ninguna de las acciones de la joven, siendo la tendera de hecho quien empieza a agredir físicamente a Latasha. Es fuerte esto, ¿eh? ¿Qué opináis? Avanzamos hacia noviembre de 1991. Nos vamos al juicio a raíz de los sucesos que ocurrieron en la tienda de esta señora. El jurado la encuentra perfectamente cuerda y capaz de decidir sobre el control de sus propios actos, siendo entonces el asesinato, sangre fría, cabe decir, de Latasha un acto totalmente voluntario y premeditado. Un delito para el que se pide en un principio la pena máxima, que son 16 años de prisión. Pero nadie, ni siquiera yo cuando estaba leyendo esto en su momento, imaginaba lo que iba a pasar después. La jueza Joyce Carling dictó una sentencia tan vergonzosa e insultante como alejada de la realidad, argumentando que existían circunstancias atenuantes, diciendo auténticas burradas como que Du disparó bajo la provocación de Latasha y que consideraba poco probable que la acusada volviera a cometer delitos graves. Se marcó un discursito hipócrita sobre el perdón, sobre la convivencia propio de una tarada que no es capaz de ver un asesinato a sangre fría cuando se lo plantan delante, y conmutó la pena de la tendera a una multa de $500, 400 horas de servicio comunitario y 5 años de libertad condicional. Ni un solo día de cárcel. Ahora tu vida vale $500. ¿Qué piensas, Code? Pues que no vería la realidad o que justamente, no sé, es que no sé cómo puede ver... Creo que calificarla de tarada está dentro de lo normal, en este caso. Sí, está alejado de la realidad, mejor dicho. Muchísimo. No sé, la vida de una persona no tiene que ser así tampoco, se tiene que dar ejemplo. Lo voy a decir a lo crudo, sin cortarme, y yo creo que este tipo de sentencias demuestra que en ese momento
momento. Por lo menos matar a personas negras en Estados Unidos salía muy barato. Y esto, pues como os podéis imaginar, alimentó las tensiones ya existentes, la hoguera que no paraba de arder, pues la alimentó todavía más. Y además hubo tensiones muy bestias entre la comunidad coreana y la afroamericana, que ya las sabía, pues esto fue todo un acontecimiento, o sea, es que en el sentido, digamos, trágico del asunto. Y esto pasaba porque los coreanos, ahora también hablaremos un poquito de esto después, acostumbraban a abrir negocios en zonas predominantemente de población negra, pero a la vez que abrían tiendas en sus barrios se mostraban con una actitud, la mayoría, tampoco es extensible a todos, pero la gran mayoría, con actitudes extremadamente racistas hacia la gente afroamericana. Para añadir todavía más leña al fuego, porque nos faltaba leña, nos faltaba gasolina, con esto vais a flipar muy fuerte. Paralelamente a esto ocurrió otra cosa que indignó todavía más a la población negra, y fue el traslado del caso de Rodney King y los 4 agentes que lo apalizaron a un juzgado de Simi Valley, al norte de Los Ángeles, un lugar donde el 88% de la población, mira tú por dónde, era blanca. Se organizó un auténtico juicio paripé vergonzoso en el que un jurado compuesto por 10 personas blancas, una persona asiática y una hispana absolvió a los policías que abusaron de King de todos los delitos excepto uno menor a uno de ellos. Se salieron de rositas sin absolutamente ninguna consecuencia, mientras Rodney King todavía sufría por las heridas de porras y tasers que estos 4 valientes, por no llamarlos de otra manera, le infligieron cuando no podía defenderse. Las declaraciones continuas en términos racistas de Daryl Gates, jefe de la policía de Los Ángeles en ese momento, tampoco ayudaban y no hicieron más que polarizar y tensionar más una situación que estaba a punto de irse de las manos hasta extremos realmente impensables. ¿Cómo va el programa, gente? ¿Os está resultando interesante? Interesante y duro a la vez. Porque... Sí, es crudo, pero de esto cabía hablar, esto había que hablarlo. Sí, porque si no se dice no existe para mi gusto, y es algo que ha pasado y que es historia y queríamos de conocer qué ha pasado y para tener el contexto social. La actitud arrogante y prepotente de los policías acusados durante este juicio paripé sirvió, pues como era de esperarse, como otro chorro más de combustible entre tantos para una hoguera que estaba a punto de estallar hasta unas proporciones que ni esos policías ni los racistas tarados que les apoyaban podrían llegar a imaginar. Con la solución de los agentes, sin ninguna consecuencia, y la acumulación que hemos mencionado de tensiones raciales que venían desde tan lejos como los 50 o los 60, Los Ángeles se convirtió en un auténtico polvorín rodeado de cerillas encendidas. La población estaba indignada por lo que percibían como, es obvio, como una grave injusticia, un acto sin tapujos del más auténtico racismo institucional de la peor calaña, y salieron a las calles para expresar su rabia, porque los disturbios empezaron en principio como una manifestación de protesta, de descontento, pero cuando la injusticia es tan grande y hay gente exaltada entre la multitud, ya sabéis lo que pasa, la cosa se va de las manos y el caos se adueña de la situación. Vamos con las mentiras que dijeron los agentes durante el juicio. Los agentes involucrados podría decirse que urdieron una red de mentiras para justificar la brutalidad policial infligida a Rodney King. Afirmaron que King no obedecía las órdenes de los policías y trataba de levantarse, utilizando estas afirmaciones como base para justificar el uso desproporcionado de la fuerza. Uno de los agentes llegó a alegar temer por su vida, una justificación común, por otra parte, en casos de brutalidad policial. Lo he visto en varias noticias que he estado viendo y me he estado documentando. Bueno, estos alegatos buscaban respaldar el acto de brutalidad, la paliza, vamos a decirlo claramente, buscaban justificar, respaldar esta paliza, alegando una amenaza que no existía. Y esto desató una cascada de eventos que, junto con la vergonzosa sentencia del juicio de Latasha, pues llevaron finalmente a los disturbios. También los agentes retrataron a Rodney King como una amenaza, alegando que tenía la clara intención de quitarles la pistola y matarlos. Además, al ser preguntados si consideraban a King una especie de animal o un animal, uno de los agentes respondió de manera muy despectiva, afirmando que aunque no era un animal, se comportaba como uno. También durante el juicio se escucharon argumentos que intentaban justificar la paliza de Rodney King como parte del trabajo policial, no os lo perdáis, alegando que a veces la brutalidad era necesaria para contener a un sospechoso violento. Como os podéis imaginar, pues esta barbaridad generó una auténtica ola de indignación entre aquellos con más de 2 neuronas en fila. Claro, contribuyó a las tensiones ya existentes. La defensa del sargento Kuhn, que fue otro de los agresores, pintó a Rodney King como un hombre violento que pretendía matar a los 4 policías cuando lo hemos visto esposado en el suelo recibiendo una paliza. Estos intentos de distorsionar, de menoscabar su imagen
imagen de menoscabar su misma humanidad. Buscaban crear una percepción totalmente falsa, inventada, injusta y desigual de un caso que era lo que era: racismo y brutalidad por parte de la autoridad, un abuso de autoridad en toda regla. Me gustaría citar porque lo he visto impactante, he visto un montón de declaraciones de este hombre y me voy a quedar con una sola frase que me ha parecido la más fuerte de las que ha dicho. Este hombre es Stephen Lehrman, el abogado de Rodney King durante este juicio. Stephen Lehrman dijo: ni los prisioneros de guerra de Saddam Hussein vuelven tan malheridos como mi cliente. A mí esta frase me rompió por la mitad. Ahora vamos a hablar de cómo se desarrollaron estos disturbios. Vamos a analizarlos día por día, duraron 6 días. Vamos a ver cada día qué era lo que fue pasando. Así a grandes rasgos, no me voy a extender tampoco porque hay muchas cosas, pero bueno, lo más significativo: el primer día, miércoles 29 de abril, cuando empezaron los disturbios, fue cuando se dio el veredicto en Los Ángeles, siendo toda una bomba. Entendió la mecha de una serie de eventos pues que obviamente iban a explotar en algún momento y que cambiarían la percepción de esta ciudad para siempre. Las protestas comenzaron como meras protestas en el juzgado y escalaron en intensidad cuando llegaron al Parker Center, que era la sede de la policía de Los Ángeles. El jefe de policía, ya lo hemos mencionado, Daryl Gates, todo un figura conocido por su racismo velado, bueno, a veces no tan velado, y la corrupción que lo rodeaba, recibió durísimas críticas por su falta de acción inmediata y sus intentos de polarizar todavía más y de tensionar todavía más esta situación. En el cruce de las calles Florence y Normandy fue cuando de verdad se lió parda. Esto se convirtió en el mismo epicentro de los disturbios, lo que nos lleva también a analizar algunos comentarios de los cargos públicos que tengo por aquí. El alcalde Tom Bradley y el presidente George H.W. Bush reaccionaron ante esta escalada de violencia. Bradley estaba visiblemente consternado y destacó que el veredicto, por mucho que se quisiera pretender lo contrario, no haría a la gente cerrar los ojos ante lo que de verdad sus ojos habían visto en el vídeo, que era lo que era. Mientras que Bush, con cierta hipocresía cabe decir, mencionó que el sistema del jurado había funcionado perfectamente y que ahora tocaba calmarse todos y respetar la ley. Pues como era obvio, la violencia continuó. También hubo un episodio muy oscuro en este día, que fue la paliza a Reginald Denny. Esa misma tarde, Reginald Denny, un camionero blanco, se convirtió en la víctima de un brutal ataque por parte de los manifestantes. Fue sacado a tirones de su vehículo, fue golpeado por un grupo de jóvenes afroamericanos mientras los helicópteros de las noticias capturaban cada golpe, cada impacto. Aunque la policía se retiró, algún vecino, concretamente uno afroamericano llamado Bobby Green, entre otros, pues rescataron a Denny, que se convirtió en la víctima más conocida de estos disturbios. Con esto llegamos al segundo día, el jueves 30 de abril del 92. There are fires burning, there are people being beaten, there is looting. It is a dangerous night in the city of Los Angeles. La violencia se expande sin control. Comerciantes coreanos se arman para defender sus tiendas y sus propiedades. La televisión muestra tiroteos reales entre esta gente y los asaltantes. Los grupos de bomberos van con escolta policial, intentan en vano restaurar el orden. El toque de queda nocturno se implementa por el alcalde Bradley y el presidente Bush promete que utilizará cualquier fuerza necesaria para controlar esta situación. Esto nos lleva al tercer día, el viernes 1 de mayo. El caos continúa, con el gobernador de California, Pete Wilson, solicitando ayuda federal y que se despliegue la Guardia Nacional. Rodney King, en auténtico estado de shock, hace un llamamiento a la paz y a la convivencia, con una frase muy simple: es que no podemos llevarnos bien. Muchos eventos deportivos, espectáculos de entretenimiento son cancelados, pues a causa de los disturbios son cancelados o pospuestos. La ciudad vive horas de auténtica oscuridad en el, valga la redundancia, el capítulo más oscuro de su historia. O de los más oscuros, porque también hubo delita en otras épocas. Cuarto día, sábado 2 de mayo. El ejército y los marines están listos para ser desplegados, buscando restaurar el orden. La calma regresa con la presencia federal. Los coreanos se manifiestan por la reconstrucción de Koreatown. Se siente, hay cierta sensación
bastante enrarecida de normalidad al final del día, pero muchos residentes abandonan la ciudad durante el fin de semana. El Departamento de Justicia comenzó una investigación federal paralela sobre la paliza a Rodney King. Y aquí he decidido englobar el quinto y el sexto día en un solo apartado, que son el domingo 3 de mayo, el lunes 4 de mayo. A pesar de la relativa calma, se dan todavía algunos incidentes aislados y la investigación federal sobre la paliza a Rodney King se pone definitivamente en marcha. El alcalde Tom Bradley declara que la situación está prácticamente bajo control y levanta el toque de queda. Sin embargo, como he dicho, todavía se viven algunos incidentes violentos, eso sí, ya aislados en este día y en los siguientes. Como os podéis imaginar, estos 6 días de caos dejan un enorme rastro de destrucción, de fuego, muchas tragedias por el camino y, como hemos mencionado al principio, cabe especificar, más de 60 personas perdieron la vida, hubo más de 2.000 heridos y los daños ascendieron a cantidades astronómicas. Los negocios ardían, las calles eran campos de batalla y la respuesta policial no lograba contener la furia acumulada durante años y desatada de golpe. Cabe también mencionar que obviamente los disturbios de Los Ángeles no pasaron desapercibidos, ni mucho menos a nivel nacional. La dejadez y la falta de respuesta efectiva por parte del gobierno empiezan a generar conversaciones sobre la discriminación racial, el abuso de autoridad, la brutalidad policial. Los disturbios sirven como una especie de llamada de atención a nivel nacional, entre comillas, lecciones aprendidas sobre la justicia, la desigualdad y la necesidad de un cambio. Siguieron resonando, vamos a decirlo así, mucho después de que las llamas se extinguieran y las calles recuperaran su normalidad, vamos a decirlo en comillas muy gordas. El diario británico Daily Mail, con esa flema británica tan suya, dijo, y creo yo muy acertadamente, en mi opinión, que el racismo es algo tan estadounidense como el pastel de manzana, algo que veríamos muchos años después con el asesinato de George Floyd por parte de la policía. Tras los disturbios, el presidente Bush dio un discurso, en mi opinión, tan ambiguo como cobarde, en el que no se hace ninguna referencia directa a la población afroamericana, ni a Rodney King, ni a Latasha Harlins. Y me gustaría hacer una pequeña reflexión final sobre este tema para cerrar el primer bloque. Los disturbios de 1992 dejaron una gran cicatriz en la conciencia colectiva, tanto en Estados Unidos como fuera, y pusieron de manifiesto la urgente necesidad de abordar este tipo de desigualdad, este tipo de, vamos a llamarlo, heridas sociales y esa discriminación tan arraigada en la sociedad estadounidense de la época, y nos recuerda que el cambio es algo esencial para construir un futuro más justo para cualquier sociedad. Y uno quiere pensar que todo esto va a servir o serviría como una especie de recordatorio de un compromiso no escrito que a todos nos gustaría, creo yo, seguir, ¿no? De hacer un mundo un poquito mejor para todos, tanto los que ya estamos aquí como los que quedan por venir. Y esa es mi pequeña reflexión sobre el tema. Bueno, Code, cuéntame, ¿qué te ha parecido este primer bloque? ¿Qué os ha parecido? Ha sido duro, nos ha puesto un contexto, o sea, hemos visto un poco todo, cómo empezó a caldearse todo, cómo fueron unos juicios un poco fuera de la realidad. Después, pues la gente con poder, pues bueno, pues hacía su parte pero mal. Y claro, ahí estás creando un ambiente, pues que no va a salir nada bien. Van a empezar a luchar con lo que puedan. Vamos a hablar de la influencia de estos disturbios en la cultura popular. Muchos sabréis quién es este señor. Eso es Eminem, ¿no? Y la canción de Tupac Shakur, Keep Ya Head Up, que la habréis escuchado más de uno, contiene en su videoclip un mensaje in memoriam para Latasha Harlins, la niña de 15 años que fue asesinada por la tendera esta. Nuestro siguiente ítem es para la serie Oz, y es que al final del primer episodio de la última temporada de Oz, de 1997 a 2003, según tengo entendido, se ven revueltas en las calles provocadas por personas afroamericanas debido a un juicio paripé, a un juicio injusto, muy similar a los que hemos visto hoy. La siguiente es para GTA San Andreas. Para la misión Riot. Hay una parte de esta misión en la que, después de un juicio en el que queda absuelto de varios crímenes el policía corrupto Frank Tenpenny, ocurren disturbios similares. Cabe decir que tienen lugar en Los Santos, la versión de Los Ángeles, ficticia para el universo GTA, precisamente durante 1992. Casualidad, no lo creo, ¿no?
como diría aquel. Y aquí debo hablar sobre mi tocayo. La película de Spike Lee, Malcolm X, empieza, de hecho, con la escena de la paliza a Rodney King por parte de 4 policías. La siguiente es para Ice Cube. Black Korea de Ice Cube habla de los tenderos coreanos racistas. Un año después, los coreanos y sus negocios en particular fueron atacados durante los disturbios. La canción Chota del grupo Ozomatli narra la visión de los disturbios desde el prisma de los inmigrantes latinoamericanos en South Central y la indefensión que sentían ante esta situación. La película Menace to Society, llamada en España Infierno en Los Ángeles, comienza con una escena que denota el racismo de unos tenderos coreanos contra los afroamericanos que entran a la tienda. 2 jóvenes afroamericanos son molestados y acosados por los tenderos coreanos, que sospechan que están hurtando cosas de la tienda cuando no es así. Pese a que no apoyo estos actos, es lo que pasa en la película. Como venganza, uno de los jóvenes los mata, los asesina y desvalija la tienda. De hecho, hay una parodia de esto en la película Los colegas del barrio, cuyo título en inglés es larguísimo y no voy a decir que es una parodia del género gueto. Esta la veremos un día también en Cine de Barrio si os apetece. La siguiente no lo pensaríais, es para la película Agárralo como puedas 33 1/3, el insulto final, donde se muestra una escena durante la entrada de los artistas a la gala de los Oscar, donde al fondo se ve la ciudad de Los Ángeles en llamas debido a los disturbios. En la película Asesinos Natos aparecen imágenes de Rodney King y de su juicio, criticando precisamente la morbosa cobertura mediática de hechos violentos. Cuanto más crudo mejor, cuanto más morboso mejor. Y por último, vamos con el grupo Punk Rancid. La canción I Wanna Riot de este grupo está precisamente basada en el tema del que hemos hablado hoy, los disturbios de Los Ángeles. ¿Qué os ha parecido el Trospy Top de hoy? Y bueno, vamos con la primera noticia de hoy. Es del 8 de febrero de este año, viene de mundiario.com y el titular nos dice: el compositor y performer suizo Alain Roche toca el piano suspendido de una grúa. ¿Por qué? Pues mira, porque había que hacerlo, ¿no? Os leo un poquito el resumen que me ha hecho Miriam. El destacado pianista Alain Roche deslumbró al público al desafiar la gravedad al tocar un piano suspendido a 32 metros de altura desde una grúa en Múnich, Alemania, donde la temperatura alcanzaba los 6 escasos grados Celsius. El evento, parte de su proyecto Piano Vertical, se ha presentado en varias ciudades europeas desde 2013, cautivando a cientos de espectadores que compartieron vídeos y fotos en sus redes sociales. La interpretación única desde las alturas ofreció una perspectiva inigualable, sin duda, subrayando esta capacidad de la música para elevar y transportar a la gente. ¿Qué coña tienes, Miriam? Siguiente noticia, que además la veo muy tiernica, me da cierta ternurita. Es un filete de ternura con patatas esta noticia. Es del 5 de febrero y viene de milenio.com y nos dice: capibara y cocodrilo sorprenden con insólita amistad, viajan juntos a todas partes. Y el resumen de Miriam nos dice: en un fenómeno sorprendente que ha cautivado a las redes sociales, un cocodrilo y un capibara, también conocido como carpinchos, han forjado una inesperada e inusual amistad, desafiando a la propia naturaleza. A pesar de las diferencias, sus naturalezas, valga la redundancia, el capibara, conocido por su amistosidad, y el cocodrilo, un reptil de sangre fría, han sido captados en diversas ocasiones paseando juntitos, desafiando la lógica depredadora de la naturaleza que les viene programada. Esta curiosa parejita, este curioso dúo ha generado bastante asombro, bastante viralidad, bastantes preguntas, porque rompe con la dinámica misma grabada a fuego en la naturaleza de depredador y presa. Nuestra siguiente noticia viene de telemundo.com, es del 6 de febrero de este año y el titular nos dice: policías en India liberan a Paloma acusada de ser espía china. ¿Procesáis bien esto? ¿Vale? Os leo el resumen. En mayo de 2023, la policía india detuvo a una presunta paloma espía china cerca
cerca de un puerto en Mumbai, encontrando 2 anillos con palabras aparentemente chinas en sus patas. Seguimos con la trospidez. Tras 8 meses de detención en el hospital veterinario Bhai Sarbhai Dinshau Petit, se descubrió que era un ave de carreras de aguas abiertas de Taiwán que había escapado y llegado a la India por avatares del destino. La Sociedad de Bombay para la Prevención de la Crueldad contra los Animales la liberó el martes. Este incidente recuerda casos anteriores de sospechas de aves espías en la India. ¿Qué coño les pasa allí con aquello? Incluyendo la liberación de una paloma en 2020 en Cachemira y la detención de otra en 2016, con una nota amenazante al primer ministro indio Narendra Modi. Esas palomas fuck the system. Y bueno, pues hoy en cosas que no sabías, o que os la voy a llamar cosas que, entre paréntesis, tal vez no sabías. Pues a que tal vez, entre paréntesis, no sabíais que David Bowie estuvo a punto de ser un personaje de cómic en los tumultuosos años 60, cuando la contracultura y la experimentación artística estaban en plena ebullición, en pleno apogeo. David Bowie, el conocido, el ultra famoso camaleón del rock, ideó un proyecto que habría llevado a su extravagante alter ego Ziggy Stardust más allá de los límites del escenario, para explorar las vastedades cósmicas del espacio. La visión de Bowie era transformar a Ziggy, su alter ego, en un protagonista de cómic, una entidad que trascendiera las canciones para emprender aventuras intergalácticas. La idea, concebida en la cúspide de la era espacial y la revolución cultural, pretendía fusionar la música y la narrativa visual en una experiencia artística verdaderamente única. Esto nunca se llegó a materializar, pero en este cómic Ziggy Stardust se convertiría en un héroe espacial que navegaría por mundos lejanos, se enfrentaría a desafíos de proporciones cósmicas. Bowie imaginaba una especie de epopeya casi helénica que ampliaría las fronteras de sus letras, de su música, de su lore, de su mundo, llevando a sus seguidores a un viaje más allá de la melodía, más allá de las letras, más allá de las palabras, sumergiéndoles en un universo visual y narrativo verdaderamente único. Sin embargo, como he dicho, pese a lo prometedor de la propuesta, esta nunca se llegó a materializar. El proyecto se quedó en el tintero, por desgracia, porque era muy complejo realmente llevar a cabo esto en una época en la que la intersección entre la música, el lore de los músicos y los cómics no era tan común y no estaba tan desarrollada. También hubo cierta resistencia por parte de los involucrados en el tema del cómic y bueno, pues este cúmulo de cosas impidieron que el cómic de Ziggy Stardust saliera a la venta. Esta idea nunca se materializó, cabe decir que la idea persistió de una manera u otra. Hubo otros proyectos que sí que lo hicieron, como esta biografía, por ejemplo, en formato cómic, con unas pedazos de viñetas chulísimas y que consta que las estoy abriendo a voleo. Y si os gusta David Bowie, leeros esto, de verdad es una joya. Lo digo sinceramente, se os quiere una barbaridad, se os idolatra, lo digo en serio. Pues chaito, chaito.